Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente aquí, conectados con nosotros en nuestra actividad semanal. Pedimos nuevamente disculpas por el inconveniente de la semana pasada, que no pudimos, por razones que ya sabemos, acudir a la actividad. Sin embargo, bueno, nuevamente estamos aquí el día de hoy y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo y un moderador también de lujo, el doctor Dervis Vandres. El doctor Dervis Vandres es médico, gastroenterólogo, endoscopista terapéutico, y Dervis es director y creador del Fellow de endosonografía en el Centro Médico Docente La Trinidad, donde ha desempeñado esa labor desde su inicio. Además de eso, el doctor Dervis es presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, fue quien me presidió, y es miembro de la Asociación de Gastroenterología Americana. Dervis y su equipo, pues allí en el docente, han trabajado en investigación y han sido merecedores de varios premios, como el Valencia Parpacel, el Once Gelru y el Serpa Morales. Bueno, y como todos sabemos, Dervis se desempeña como endoscopista y está muy dedicado al ultrasonido endoscópico allí en el docente de La Trinidad. Tenemos un moderador de lujo que ya conversamos con él, que es el doctor César Ruiz. César, profesor de la Universidad Central de Venezuela y un experto en motilidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el doctor Dervis. Bienvenido, Dervis, gracias nuevamente. Además, no dije algo muy importante, es mi amigo desde hace muchos años y muy querido. Gracias, Dervis. Gracias, Yura, gracias por la presentación y la invitación a compartir con ustedes esta tarde y con este tema que además se lo agradezco a César, porque César me asignó este tema en otra conferencia recientemente, y después de la revisión dije, bueno, este es un tema realmente que pareciera una cosa de todos los días, un poco olvidado, pero que tiene una gran importancia y que quizás no hemos sabido valorarlo en toda su magnitud. Por lo tanto, quise presentarlo también aquí en estas reuniones, y qué bueno que esté César de moderador, porque prácticamente el padre de la arquitectura cuando me invitó a preparar este tema, ¿no? Y bueno, espero que una vez que concluya, pues haya sido de buena satisfacción haber repasado todo este concepto de disfagia y las aplicaciones que tiene la endoscopia hoy en día, así como el ultrasonido endoscópico. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el... ¿No avanza, José? Creo que tienes... José. Doctor, No tiene avanza. que clicar en la presentación. Tiene que clicar sobre la presentación. Ok. Ahora. Ahí va. Ok. Ahí va, ya sale, Dervis. Sí. Pero no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa comercial. El objetivo de esta presentación, de esta revisión, es actualizar los avances de los procedimientos endoscópicos en el diagnóstico y tratamiento de patologías causantes de disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es la percepción de un impedimento del pasaje normal del material deglutivo. Y ahí podemos identificar entonces dos tipos de disfagia, la orofaringia y la esofágica. Lo más importante de esto es que la historia clínica, la anamnesis, podemos nosotros hacer una valoración topográfica del origen o cuál es el tipo de disfagia, si es orofaringia o si es esofágica, y eso lo logramos haciendo un buen interrogatorio en el 80 al 85% de los casos. Para tener una idea de la magnitud de este problema, en el Reino Unido en 2011 se hizo una evaluación de la prevalencia de disfagia y era el 11% de la comunidad general. Afectan 40-70% de los pacientes al 60-80% de los pacientes con enfermedad neurodegenerativas, al 13% de los adultos mayores de 65 años y un 51% y más del 51% de los pacientes añosos institucionalizados y ancianatos. Afecta al 60 y 75% de los pacientes sometidos a radioterapia
por cáncer de cabeza y cuello. O sea que imagínense la magnitud de este problema que algunas veces creemos que no se presenta. En los Estados Unidos se calcula que hay 15 millones de americanos afectados con disfagia mayores de 60 años de edad. Y cada año se diagnostican 1 millón de personas con disfagia en los Estados Unidos. En cuanto a la evaluación de la Agencia de Calidad de Salud en los Estados Unidos, se calcula que anualmente mueren 60.000 norteamericanos por complicaciones de disfagia. Es decir, que no es despreciable la cantidad de muertes que ocurren por las complicaciones de esta disfagia. Pero imagínense esto, el total del costo sanitario de esta enfermedad en los Estados Unidos supera los $1.000 millones anuales. En cuanto a, ahora vamos a empezar a evaluar las causas de disfagia orofaringea. Vamos a empezar con la disfagia orofaringea. Y en ella detectamos infecciosas como los abscesos retrofaringeos, la tiromegalia, linfadenopatía, divertículo de Schenker, la reducción de la complacencia muscular por miositis, fibrosis o la barra cricofaringea, la esofagitis eosinofílica, neoplasia de cabeza y cuello, postquirúrgica y radioterapia, y sobre todo tumores o después de estas terapias que hay estenosis fibrótica después de la cirugía o de la radioterapia. También los osteofitos cervicales pueden ser causantes de disfagia orofaringea y las neoplasias. En cuanto a los trastornos neuromusculares, pueden ocasionar disfunción de todo el aparato muscular responsable de la disfagia, y es importante identificarlo, así como los accidentes, la enfermedad del sistema nervioso central por los accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, parálisis de pares craneano, parálisis vulvar, esclerosis múltiple, enfermedad de la neurona motora y el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Los trastornos de contractilidad por miastenia gravis, distrofia musculo-oculofaringea. En cuanto a las causas esofágicas, las vamos a dividir en intraluminales, cuerpos extraños, cuando es aguda, enfermedades del mediastino por tumores, ganglios que compriman el esófago o vasculares, ya sea la aurícula dilatada o compresiones vasculares, las enfermedades que causan disminución de la luz del esófago, ya sea por inflamación, fibrosis o neoplasia. Entonces allí encontramos todo el problema de las estenosis pépticas, anillos, membranas esofágicas, tumores esofágicos, lesiones químicas por esofagitis o por medicamentos, lesiones infecciosas, herpes, virus, cándida, esofagitis eosinofílica, tumores tumores de proliferación granular o proliferación mucosal en prótesis esofágica. También tenemos enfermedades neuromusculares que afectan al músculo liso del esófago y que son los 2 tercios inferiores, y su inervación, disrupción de la peristalsis. Allí encontramos la acalasia, el Chagas, esclerodermia, espasmos esofágicos y las causas postquirúrgicas, especialmente en la cirugía para reflujo gastroesofágico. Entonces, una vez que identificamos que una disfagia es orofaringea, de acuerdo a la anamnesis, vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre globofaringeo y realmente disfagia. Y descartamos globofaringeo, descartamos disfagia esofágica, descartamos serostomía. Entonces nos vamos a enfocar en la elaboración por laboratorio y la imagenología del sistema nervioso central para descartar patologías del trastorno de la función del glutorio. Y en general, todo este esquema es para demostrar primero que cuando se nos presenta esto, que descartar siempre no da ninguna causa de trastorno del sistema nervioso central, ya sea agudo o crónico. Hay que descartar patología tumoral con la endoscopia, la nasofaringoscopia. Luego, si allí no hay nada, vamos a descartar la disfunción neuromuscular y ahí vamos a hacer la video de glutoscopia y posteriormente vamos a hacer la manometría para evaluar la función del esfínter esofágico superior.
Cuando vemos ya que descartamos que el paciente tiene una disfunción de la deglución, entonces ahí nos va a permitir hacer el diagnóstico para tomar la terapéutica de si es un paciente que está haciendo broncoaspiración, si vamos a hacer una gastrostomía para cambiar la vía de alimentación, o una traqueostomía, o una posible miotomía cricofaringea si el problema de difusión del cricofaringeo. Así pues que ese primer enfoque nos va a permitir entonces definir qué camino vamos a tomar con el paciente que identificamos como disfagia orofaringea. En cuanto a un breve repaso sobre la anatomía del epitelio con el cual nos vamos a enfrentar, en el cual no estamos 100% acostumbrados, pero es bueno saberlo. En la nasofaringe o faringe superior, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En la orofaringe o faringe media, el epitelio escamoso estratificado, limitado por arriba del paladar, el velo del paladar, y por debajo de la epiglotis. Y en la faringe inferior o laringofaringe, el epitelio es cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Entonces, comprende las estructuras que rodean la laringe por debajo de la epiglotis, con los senos piriformes y el canal cricoideo, hasta el límite del esófago. Esta es la visión que normalmente ven los otorrinos, y lo ven en esta posición. La epiglotis acá, en la comisura anterior, esto es lo anterior, esto es lo posterior. Identificamos pues las cuerdas vocales falsas, el pliegue aritinoepiglótico, los senos piriformes, el sílabo curniculado, y esto es importante tener siempre, ya que nosotros vamos a meter un endoscopio por esta vía, evaluar esta zona, detenerse un poco si el paciente lo tolera bien y está bien sedado, porque podemos hacer diagnóstico de neoplasias precoces que de otra manera se nos escaparían. Esta es la visión endoscópica nuestra. Y aquí con NBI, porque normalmente yo examino esta área con NBI, porque podemos identificar claramente si hay un área negra. Si yo encuentro un área negra, es un área hipervascular, y esa área hipervascular puede ser inflamatoria, pero puede ser un tumor. Entonces siempre examino esta área con el NBI. Aquí vemos el paladar duro, la lengua, la base de la lengua, los senos piriformes, los senos vocales y la valécula, que es este. Entonces, siempre que yo voy a entrar a examinar, hacer una endoscopia digestiva superior, siempre utilizo NBI de entrada, porque permite este tipo de epitelio ser mejor evaluado con el NBI que con la luz blanca, como vamos a ver más adelante. Aquí, fíjense cómo se ve con luz blanca esta zona inflamada con erosiones acá. Esta es la valécula, y es muy fácil verlo y reconocerlo con el NBI. No es que no se vea con la luz blanca, pero fíjense con la facilidad que se ve aquí cuando se examina con NBI. Fíjense la diferencia cuando se usa luz blanca. Si uno entra examinando con detenimiento desde el inicio de la boca, desde los dientes prácticamente, como podemos ver aquí la úvula, y aquí se ve una pequeña nodularidad. Esto es tomado de catada, y ven cuando se aplica el NBI cómo se ve una zona elevada con una depresión central y una alteración de los vasos, de la microvasculatura. Esta lesión tiene una alteración de la microsuperficie y de la microvasculatura. Por lo tanto, esto es un cáncer seguro, hasta que se demuestre lo contrario. Y para corroborar esto es un estudio que hizo Muto, publicado en el 2010 en el Journal Clinical of Oncology, y estudiaron luz blanca contra NBI back-to-back en el diagnóstico de cáncer superficial de cabeza y cuello, y evaluaron 320 pacientes. Un grupo de pacientes hicieron primero endoscopia con luz blanca e inmediatamente con NBI, con operadores distintos, y otro grupo empezaron con NBI y luego con luz blanca inmediatamente. El NBI logró detectar cáncer superficial de faringe en el 100% de los pacientes. La luz blanca solo en el 8%. El NBI detectó cáncer superficial en el esófago de este grupo de pacientes en el 97%, y la luz blanca solo en el 55%. Por lo tanto, para los que tenemos NBI, es muy importante empezar la evaluación desde la boca con NBI y todo el esófago con NBI. Esta es la forma realmente a mí me gusta hacerlo, y lo combino. Después paso luz blanca, luego NBI, pero siempre el NBI me da mejor información.
Y podemos ver este paciente que consultó con un globo faríngeo, y fíjense con el NB cómo le pude ver esta lesión arriba en el esófago cervical. Estas lesiones que son asintomáticas en la mayoría de los pacientes, en un grupo importante pueden ser causa del globo faríngeo. Y cuando el paciente se queja del globo faríngeo y encuentra esto, no pensar que el paciente tiene un problema psicosomático, sino que tiene esta parche de mucosa gástrica, que no es una enfermedad, pero que produce moco, y ese moco le condiciona esa sensación del globo faríngeo. Esto se trata con ablación, con argón o radiofrecuencia. Los reportes que se han hecho de esto es haciéndole ablación con argón, y con eso el paciente mejora de sus síntomas. Luego, podemos detectar con endoscopia como causa de disfagia orofaringea los divertículos de Zenker. Y esta es la manera en que se ve fácilmente. Podemos ver el canal hacia el esófago por aquí, el saco del divertículo y el tabique. Estos pacientes pueden ser tratados con miotomía sobre el músculo. Permite que la endoscopia sea no solo diagnóstica, sino terapéutica, algo que se hacía antiguamente con cirugía, pero si el divertículo es muy profundo, con el corte del tabique, algunas veces no es suficiente para mejorar, o el paciente va a presentar recurrencia. Por esa razón, apareció esta nueva técnica que fue descrita por primera vez en el 2016 por un médico chino, y esta técnica consiste en crear lo que se llama un set point, que es que desde esta zona se hace una pequeña incisión en la mucosa, se hace un tercer espacio navegando por la submucosa hasta que se llega al tabique. Se diseca el tabique de ambos lados, y luego se corta el músculo, y luego que se termina de cortar el músculo se sale y se cierra con clips la herida, quedando sellado todo por dentro. Si aquí ocurrió una microperforación, no va a pasar nada, porque en esta zona proximal donde se hizo el abordaje para entrar en el tercer espacio, queda sellada arriba. Ahora vamos a ver este caso de un caso clínico de un paciente masculino de 24 años de edad que inició su enfermedad hace 3 meses, caracterizado por disfagia esofágica a sólidos, dolor retroesternal, la ingesta de alimentos y pitidosis. Refiere impactación del bolo alimentario a los 12 años de edad y nunca más había presentado problemas hasta ahora de impactación alimentaria. La disfagia a sólidos es intermitente desde hace 11 años, por lo que ha consultado numerosos en ocasiones y le han hecho endoscopias previas, pero sin un diagnóstico cierto. Este paciente llegó a nuestro centro y lo vio la doctora Neovis Ruiz, una gran amiga que ahora lamentablemente se fue a Chile, pero que la seguimos queriendo mucho. Y de ella tomé estas imágenes y podemos ver perfectamente bien cómo este esófago tiene unos círculos, unas pliegues circulares, pero también tiene unos pliegues longitudinales. Y esto es lo típico con un anillo en la unión esófago-gástrica, la línea Z. Aquí fíjense cuando pasó con el endoscopio cómo se rompió un poquito el anillo. Este paciente tenía una esofagitis eosinofílica. Y esto es lo típico de la esofagitis eosinofílica. Y esto es lo que nos ayuda la endoscopia en el diagnóstico diferencial de este tipo de disfagia esofágica. Este otro caso, un paciente masculino de 49 años de edad que me refirieron recientemente, casualmente de ciudad natal, que había presentado hematemesis posterior a impactación de bolo alimentario y provocación de vómito con descenso de la hemoglobina de 15 a 9 gramos. Es un paciente corpulento de 120 kilos. Y allá le trataron de hacer una endoscopia y no pudieron hacerle la endoscopia por la sedación que no fue suficientemente para él. Entonces, bueno, nosotros, gracias a Dios, contamos con unos excelentes anestesiólogos y lograron sedar bien el paciente y le hicimos la endoscopia posteriormente cuando fue referido porque no estaban seguros si seguía sangrando o si tenía riesgo de resangrado. El paciente vino a nuestro centro luego de 4 horas de viaje, estaba estable hemodinámicamente y las cifras de hemoglobina también estaban estables, sin otros hallazgos patológicos. Por lo tanto, con estas cifras de hemoglobina no lo transfundimos. Hicimos la endoscopia y fíjense lo que encontramos. No había, este es el esófago, no encontramos nada. Este es un anillo que tenía en la unión esófago-gástrica
Y aquí podemos ver el anillo, pasamos al estómago, no había nada en retroversión, pero luego examinando con detenimiento vimos esta pequeña coágulo adherido inmediatamente debajo de la línea Z. Pero muy difícil de manejar porque las contracciones no nos dejaban ver adecuadamente la zona. ¿Qué hice entonces? Retiré el endoscopio, le coloqué un capuchón y con el capuchón pude estabilizar la zona, aplicarle una terapia con argón y el paciente evolucionó perfectamente bien. ¿Cuál es el mensaje en este caso? En este caso es que esta zona es muy difícil de ver si uno no utiliza un capuchón. Si hay duda de que pueda haber algo allí y no tiene capuchón, retira el endoscopio, colócale un capuchón, que puede ser un capuchón de los que tienen en las ligas, siempre esos capuchones porque les puede servir para una emergencia como esta y permite estabilizar la zona, las contracciones no te cierran el espacio y puedes aplicar terapéutica como lo hice en este caso con el héroe y esta es el área que quedó después del héroe totalmente ya limpia y totalmente en riesgo de resangrado. El paciente egresó inmediatamente y no hubo nuevos resangrados. Este es otro paciente que cortesía del doctor Soto, que ingresó con una disfagia esofágica con antecedentes de impactación de bolo alimentario y pueden ver aquí la estrechez de un anillo muscal un poquito fibrótico aquí en esta zona y luego de la dilatación, cómo quedó el área luego de la dilatación que podemos hacer inmediatamente después de hacer el diagnóstico, inmediatamente pasamos la guía, pasamos la bujía y si usamos la bujía y tenemos la bujía es mucho más barato para el paciente porque no tiene que pagar un balón de dilatación. A mí me gustan mucho los balones, pero es muy costoso, los balones son muy costosos y con la bujía podemos resolver esto perfectamente bien. Si no nos responde y es recurrente esto, pues lo hacemos con bujía, pero en una manera inicial lo hacemos siempre con balón, pero de una manera inicial siempre lo hacemos con bujía, porque si responde, nos ahorramos el gasto del paciente en un balón de dilatación esofágica. Luego tenemos las patologías de trastorno motor como la acalasia. Este es un caso típico de acalasia, un esófago dilatado, terminando en forma filiforme, la endoscopia, uno puede pasar fácilmente el endoscopio y aquí no hay mucha resistencia, la retroversión uno no ve absolutamente nada acá, la mucosa es normal, pero esto requiere de un diagnóstico diferencial, que es la pseudoacalasia. Si uno nota que aquí, esta zona, para pasarla, la zona de la unión esofagástrica, para pasarla con el endoscopio, hay resistencia, allí hay algo por fuera de la mucosa. Y siempre hay que estar pendiente de que no sea un tumor que esté infiltrando de manera infiltrativa submucosal el causante de la acalasia o un plastrón ganglionar. En cuanto a la acalasia específicamente, pues los tratamientos desde hace mucho tiempo, desde hace años, han sido las dilataciones neumáticas como esta, pero también se pueden hacer inyecciones de Botox. El problema de la inyección de Botox es que es costoso y el tiempo que dura es muy corto. Entonces, tiene menos riesgo. Es verdad que no va a tener riesgo de perforación, pero a la larga esto es un tratamiento paliativo a corto plazo, más corto plazo que la dilatación neumática de la acalasia. Pero lo que más ha ganado espacio dentro de la gastroenterología invasiva y de lo que se llama ahora hoy en día la cirugía del tercer espacio es el POEM. Y aquí el POEM es una técnica que se ha desarrollado, yo no hago el POEM, pero es una técnica muy buena que yo creo que va a tener va a ganar mucho espacio y va a ser la técnica de elección en muchos pacientes porque es mínimamente invasiva. Se hace un tercer espacio entre la mucosa y la muscular y se navega hasta el estómago y luego que se llega al estómago se hace la miotomía del músculo, generalmente de la capa interna, de la capa circular del esófago y luego se termina cerrando el bordaje, el área de abordaje proximal, como lo ven acá en los clips, en esta foto, se cierra para evitar la mediastinitis. Este procedimiento es un procedimiento que se debe hacer en quirófano con anestesia general y usando CO2. No usar aire ambiente porque el aire ambiente
no lo va a poder reabsorber rápidamente el paciente y va a ser un neumomediastino seguro porque siempre hay microperforación hacia el mediastino. Lo que pasa es que no sucede nada, gracias a Dios, porque se cierra la zona de abordaje. Hay dos técnicas para ella, la miotomía de proximal a distal, pero también está la miotomía de distal a proximal. Le repito, yo no hago esta técnica, aquí en Venezuela Alberto Batista es el que tiene experiencia con él. Ahora vamos a ver tumores submucosos que pueden causar disfagia, pero en este caso les quiero presentar una muestra de lo que el ultrasonido endoscópico permite en que vemos este tumor pequeño, y con ultrasonido endoscópico podemos ver que la lesión es muy pequeña, hipoecoica, redondeada, limitada entre la mucosa y la submucosa. Fíjense que esta es la muscular propia, esta es la submucosa, y este es típico de los tumores de células granulares del esófago. Esta es una lesión que puede ser extirpada endoscópicamente. Y para ello hay dos técnicas. O la tratamos de sacar directamente aquí en esta zona, con el problema que vamos a tener siempre cuando hacemos la extirpación de tumores submucosos. Y es que el borde vertical de la lesión, siempre el patólogo nos va a decir que no es suficiente cuando hacemos resección de forma de asa, con asa de polipectomía o posligadura. Ese es el problema que yo siempre me he encontrado con tumores subepiteliales que yo he extirpado, que el borde vertical nunca me lo pueden garantizar de que esté libre de lesión. Por esa razón, ha surgido también la cirugía del tercer espacio para estas lesiones, que aunque estas lesiones son benignas, tiene un pequeño margen de complicaciones del 2 al 4% aproximadamente. Y lo que se hace es una incisión longitudinal que navega por el tercer espacio entre la mucosa y la muscular hasta que se llega a donde está el tumor, se hace la resección del tumor, se saca el tumor y se cierra el orificio por donde se hizo el abordaje. Esta es otra utilidad de el enfoque endoscópico de la cirugía del tercer espacio. También este caso es un caso típico que sí produce disfagia. Esta es una lesión de hace muchos años, por eso la imagen no es tan bonita, que yo hice en uno de los centros donde yo trabajo. Y observen esta imagen endoscópica de una gran lesión subepitelial, que no sabíamos si era compresión extrínseca, si era un tumor de la muscular propio o qué era, y resulta que esta lesión era un quiste de duplicación esofágico grande que ocasionaba la disfagia. Aquí está la aorta y esta lesión estaba del lado opuesto a la aorta. En pacientes, hoy en día, este paciente fue a cirugía, pero hoy en día estos pacientes, en algunos casos que tengan mucha complicación quirúrgica, se puede tratar de hacer una entrada endoscópica a la cavidad del quiste de duplicación, una ablación interna de las paredes para que no siga produciendo moco, porque va a seguir produciendo moco, porque estas lesiones generalmente son benignas y casi nunca se malignizan. Otras lesiones que tenemos que estar, que producen disfagia, son este tipo de tumores. Fíjense que es un tumor pequeño de la unión esofagástrica en el cardia, que en retroversión se ve con mayor facilidad. Estos casos deben ser evaluados no solo por endoscopia, sino también por ultrasonido endoscópico. Y en los tumores estenosantes del esófago utilizamos como tratamiento paliativo endoscópico la aplicación de prótesis esofágica autoexpandible. Hoy en día tenemos no cubierta, cubierta, parcialmente cubierta, con válvula, antirreflujo, sin válvula, con flap, antimigración, etc. Hay una gran variedad de stent esofágico que podemos utilizar. Si el paciente tiene una sobrevida corta, no importa el que use. Si el paciente puede tener una sobrevida larga de tratamiento, a pesar de que tenga posibilidades, pueden migrar la prótesis. A mí me gustan las parcialmente cubiertas. Pero algunas veces tenemos que usar las que tengamos, porque algunas veces no hay en el país, sino hay 100% cubierta, pues le colocamos 100% cubierta. Mientras se puede conseguir la prótesis ideal para cada paciente. En el esófago de Barrett, que también disfagia, cuando ya la lesión ha aumentado de caso, como en fíjense el tumor, un tumor pequeño, acá a la derecha en la endoscopia, y aquí a la izquierda el ultrasonido endoscópico, pero ya era un tumor que
infiltraba la submucosa y llegaba hasta, tocaba la muscular propia, por lo tanto ya este paciente no es un tumor para evaluar resección endoscópica. O nos han enviado pacientes como tumores como este, tumores estenosantes del esófago. ¿Cuál es el problema cuando me envían pacientes para tumores estenosantes del esófago? Que quedan subestadiados porque no podemos avanzar al extremo distal de la lesión, es decir, hacia el estómago. Al no pasar hacia el estómago, no podemos evaluar completamente el estadiaje del paciente, TNM. Y además, si lo dilatamos, corremos el riesgo de perforación. Por lo tanto, hoy en día ya no se dilatan estos pacientes para hacer econdoscopia. Si hay estenosis, mejor no indicar econdoscopia, a menos que no se tenga un diagnóstico y que querramos hacer biopsia de ganglios o de otra cosa. En la econdoscopia, cuando se puede pasar al extremo distal de la estenosis, nos permite esto, ver el tamaño de la lesión, cómo infiltra, si hay ganglios, y en este caso, como este, fíjense que podemos ver si el tumor, como está aquí la aorta, como aquí el tumor penetra un poco el diafragma. Entonces ya este paciente sabemos que no es quirúrgico, este paciente debe ir a terapia con quimio y radio previa para disminución del estadiaje y luego reevaluación de la parte quirúrgica. Esa es una de las ventajas del ultrasonido endoscópico. Aquí nuevamente, los ganglios, cómo lo podemos detectar por ultrasonido endoscópico. Aquí el gran tumor que llega hasta toda esta extensión y aquí el diafragma tomado, infiltrado por el tumor. Esta otra lesión, fíjense, no parecía tan grande, pero por econdoscopia es una lesión de gran tamaño que ubica casi toda la circunferencia del esófago con ganglios y que aportó aquí adicional la econdoscopia. ¿Y por qué hacerla? Porque algunas veces encontramos este tipo de lesiones pequeñitas, como ven en la foto inferior derecha, micrometástasis hepática que no pueden ser detectadas por tomografía. Entonces ya este paciente tenía un estadiaje M positivo, ya era un estadio muy avanzado. Y aquí podemos ver una lesión pequeña en un Barrett como esta, y el ultrasonido endoscópico, la lesión acá, aquí vemos parte del Barrett, una lesión elevada, pero aquí la lesión llegaba hasta la capa submucosa, que ya no podemos hacer extirpación endoscópica porque en el esófago a las 200 micras ya hay ganglios presentes. Y quizás no lo podemos ver por ultrasonido endoscópico, pero lo podemos ver. La otra aplicación del ultrasonido endoscópico es en las lesiones que están externas al esófago, que producen compresión extrínseca, como esta gran masa que está acá en mediastino, y aquí le pudimos hacer una punción con aguja fina para tomar muestras y analizar de qué se trata este tipo de lesiones, para poder tratar de llegar a un tratamiento. Hay que recordar que la punción con aguja fina no es una biopsia, es una citología. Por lo tanto, nosotros no tomamos con estas agujas que tenemos nosotros en Venezuela, no tenemos todavía las nuevas agujas que permiten tomar algo de tejido. Por lo que tenemos nosotros con esto es células. Y estas células, esto es una citología. Es un error llamar esto biopsia, porque es una citología, no es toma de tejido para histología. Entonces, bueno, es importante que tener un patólogo entrenado en citología, porque el diagnóstico, para algunos les cuesta hacer el diagnóstico de cáncer o no cáncer con solamente células. Luego, ahora le voy a presentar este paciente, que es uno de mis pacientes, digamos, casos favoritos como causante de disfagia, porque es extremadamente raro. Este paciente femenino de 62 años, con disfagia intermitente desde la infancia, considerada por ella normal, porque creció con eso y obviamente ella no consideraba que eso era anormal en ella, porque creció con ella. Y fue evaluada por un bocio multinodular hiperfuncionante, por lo cual fue a cirugía. Y se le practicó una tiroidectomía total. Durante la cirugía, el cirujano que tenía un nervio laríngeo inferior derecho no recurrente. Y luego de terminar el estudio, me la envía de su cirugía que se recupera, me la envía para evaluar la causa de esta disfagia de tan larga evolución y que estuviese relacionada con la anomalía congénita del nervio laríngeo derecho no recurrente. Esto
cuando está la fotografía de la cirugía, fíjense la parte del bocio, la placa de tórax, el nervio laríngeo acá y la tiroides. Cuando él me le envía el esofagograma y pueden ver el cambio del eje axial del esófago, cómo está aquí, se modifica el eje axial del esófago en esta zona acá. Entonces, vayan pensando el diagnóstico, cuál es el diagnóstico para ustedes de este paciente. Fíjense que es un caso del año 2003. Y le voy a presentar ahora la endoscopia digestiva que le hice en aquella época. Y pueden ver acá, esta es la endoscopia, dice que la mucosa se ve. Observen la endoscopia. Hagan un ejercicio mental, que ven en la endoscopia, qué les parece que puede ser. Fíjense el esófago y ahí termino. Nuevamente, aquí les muestro la endoscopia. Observen la mucosa, normal. Avanzo el endoscopio. Y ya. Con ese diagnóstico que está allí, le hice un ultrasonido endoscópico. Y esta es la imagen del ultrasonido endoscópico. Observen la aorta, la columna aquí, la aurícula acá, y van a observar la vena ácido que va a comenzar, voy desde la unión esófago-gástrica subiendo hacia el esófago proximal. Esta es la vena ácido, la aorta, la vena ácido va a formar el callado de la aorta, el ácido, perdón, y aquí vengo con la aorta que va a formar el callado de la aorta. Y observen la aorta aquí. Observen esta estructura. Esta estructura sale de la aorta, cruza a la derecha entre la columna que está acá y el esófago que está acá. Y esta estructura, que ven aquí la forma que tiene, y hace un trayecto y es pulsátil. ¿Están viendo? Este es un caso típico de una arteria subclavia aberrante, una disfagia lusoria. He visto dos casos, después de este vi otro, pero no lo pude comprobar con la angiografía, porque no se pudo hacer la angiografía, pero es típico ver cómo la estructura vascular de la aorta cruza a la derecha entre la columna, que es esta línea blanca, y el esófago, que es la pared del esófago que está aquí. Esta parte sí le pudimos hacer la reconstrucción vascular y observen aquí la arteria subclavia derecha que sale directamente de la aorta, no sale del tronco brachiocefálico. Ella debe salir de aquí, del tronco brachiocefálico. Vean aquí la arteria subclavia derecha y no sale de allí, sino que sale de aquí del callado aórtico y ella cruza entonces por detrás del esófago y por delante de la vértebra, causando la disfagia en el paciente. Este es un caso muy bonito que tengo guardado desde el año 2003 por lo raro que es. Y en aquel momento hicimos esta revisión y esta es la incidencia reportada por Bayford en 1769, con una incidencia del 0,5 al 2%. Y ella puede, dependiendo de cada paciente, causar diferentes grados de disfagia. El diagnóstico se puede hacer de diferentes maneras. La esofagoscopia hay que ser muy vigilante, como pueden ver en la endoscopia que demostré que había una estructura tubular que cruzaba el esófago. La econoscopia la puede hacer, la tomografía con reconstrucción vascular, obviamente, del tórax, la resonancia magnética, la ecocardiografía y la angiografía, pues que obviamente ya no hay necesidad de recurrir a ella. Pero hay que pensarle en esta anomalía congénita. Si uno no la piensa, no la diagnostica y piensa que el paciente es psicosomático. Para cuando hice esta revisión, solamente se habían reportado en la literatura mundial 23 casos diagnosticados por ultrasonido endoscópico. Y este era el primero, este lo presenté yo en un congreso nacional, creo que es el único que ha sido reportado todavía, no recuerdo exactamente, pero es muy raro, porque fíjense, si hay 23 reportados a nivel mundial, no es tan frecuente reportarlo, porque nadie se detiene allí, a menos que te indiquen que el paciente tiene una patología esofágica. Entonces hay pacientes que pueden estar asintomáticos o no reportar nada y tener la anomalía congénita. Bueno, esto es todo, amigos. Espero que haya sido muy interesante el repaso sobre la patología esofágica. ¿Me oye?
Sí, Dervis, te oímos. Okay. Te oímos. Excelente. De verdad que una revisión bien, bien completa. Me gustó muchísimo por los casos, lo ilustrativo. Muy, muy, muy buena. Gracias. Ahora vamos a abrir para que el doctor César Luis pues haga sus comentarios. César, por favor. Y a todos les pedimos que hagan sus preguntas por el chat para nosotros contestarlas. Muchas gracias, Dervis. Hiciste un paseo excelente por una serie de patologías, tanto orgánicas como funcionales, donde la endocrinología tienen un rol importante tanto para diagnosticarlas, como para corroborarlas, como para tratarlas. Vamos a ver qué preguntas hacen, pero yo como vamos a hacer la primera, me gustaría que hicieses un comentario acerca del cáncer de esófago precoz, porque llama la atención de que se use NBI para ver esa mucosa esofágica en quien tú sospechas que pueda tener alguna enfermedad como cáncer de esófago precoz. ¿Qué comentario haces si has tenido algún caso de cáncer esofágico precoz? Gracias, César, por el comentario y por la pregunta. Que tú eres el padre, casi que el padre de la conferencia cuando me pediste que la preparara. Así que muchas gracias por el comentario. Fíjate, el cáncer esofágico precoz no es tan frecuente ni tan fácil de encontrar. Y si uno quiere buscar ese tipo de cosas, obviamente hay que estratificar los pacientes de riesgo para encontrar la patología. Pero para tú estar entrenado en lo que es normal y lo que es anormal, debes practicar la técnica, porque hay una pequeña curva de aprendizaje. No es tan difícil, pero hay una pequeña curva de aprendizaje. Cuando nosotros recibimos nuestros primeros equipos de NBI por allá en el año 2009, pues cada vez que yo entraba, realmente era complejo. Tuve que estudiar muchísimos libros y muchísimos videos y muchísimas cosas para poder empezar a probar anatomía con estas cromoscopias virtuales. Y la idea es que uno vaya haciendo la práctica en los pacientes que aunque no sean de riesgo de cáncer de cáncer de esófago, porque no son fumadores, no han tenido radiaciones, no tienen tumores de cabeza y cuello, no tienen antecedentes de radioterapia, o no yendo hacia el esófago de Barrett, no tienen clínica de reflujo. Tenemos que entonces estar bien familiarizados con la anatomía normal endoscópica del esófago, cómo reconocer la microvasculatura y la superficie del esófago, y qué es normal y qué es anormal. Y para eso mi recomendación es que todo el mundo primero estudie por los videos que hay, los libros que hay sobre NBI en cada órgano, esófago, estómago, duodeno, colon, etcétera, y luego comience a hacer la endoscopia entrando siempre con el NBI para familiarizarse. Después que uno ya al principio pareciera todo engorroso, pero realmente aquí la clave del asunto es encontrar las zonas más oscuras. Cuando uno entra con NBI o con BLI o con las técnicas que usan o con el antiguo FAIS, lo que se busca encontrar es el área que sea de mayor oscuridad, más negra, porque esa área más negra significa que hay mayor vascularidad. Y si hay mayor vascularidad, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso es que por eso que se debe hacer siempre con NBI, como les mencioné en los trabajos, en cáncer de faringe, de hipofaringe, el NBI es superior a la luz blanca en ese diagnóstico. Siempre trato de preparar el esófago limpiarlo con mucolítico, etcétera, porque la visión mejora muchísimo, el rendimiento de la capacidad diagnóstica y la capacidad de vasculatura es mucho más clara, y si hay magnificación, pues mejor todavía. Perfecto. Yo también me refería a ese paciente que tiene alguna predisposición, esofagitis cáustica, calasia, en el que tú vas a buscar más profundamente, porque no lo haces de rutina en todos, ¿verdad? Sí lo hago de rutina, como te dije, lo hago de rutina, entro con NBI en todos, porque
es más preciso desde la boca encontrar lesiones de la zona de la hipofaringe, pero en esófago también. Entonces entro de rutina siempre hasta la unión esofagogástrica con NBI de rutina. Y luego al pasar al estómago cambio luz blanca, limpio el estómago y luego si utilizo el equipo, voy a nombrar la marca, pero si utilizo el Olympus 180 tengo que hacer primero el análisis con luz blanca porque el NBI es muy oscuro. Pero si utilizo el 190 de Olympus, el NBI es claro y yo puedo hacer un paneo de todo el estómago con el NBI y detenerme en las zonas que vea más oscuras y aplicar magnificación, y allí puedo detectar lesiones precoces o pequeñas lesiones que me puedan sugerir displasia de alto grado o displasia de bajo grado. Perfecto. Pero, te tengo otra preguntita parecida. Me llamó la atención cuando hablaste de globo faríngeo o globo histérico, como se llamaba antes, y consigues ese hallazgo de esa ectopia de mucosa diferente al esófago cuando es en el área proximal, pero vamos a hacerlo al revés, que sea un hallazgo en un paciente asintomático. ¿Harías algo a esa ectopia? ¿Se le pone nombre y apellido por métodos endoscópicos, magnificación y cromoscopia, o tomas biopsia o lo dejas tranquilo en asintomático? No, si es un paciente asintomático y es un hallazgo, no se le hace nada. Ni hace falta magnificación, ni simplemente se detecta con luz blanca o se detecta con NBI, que el NBI lo hace más, lo realza un poco más, pero realmente no hay variación. Al finalizar, yo le digo al paciente, mire, usted tiene esto, que es congénito, un parche de mucosa gástrica en el esófago cervical. Si esto no le molesta, no se haga nada. Y si usted comienza a presentar una sintomatología como una sensación de cuerpo extraño en la faringe, eso se llama globo faríngeo, eso puede ser causado por este parche. Y si eso ocurre, eso se trata haciéndole una ablación, porque eso produce moco, etcétera, y da esta sintomatología, y eso se hace una ablación con argón y desaparece ese síntoma. Pero eso no se maligniza, no se preocupe por eso. Ese siempre es lo que yo le digo a los pacientes. Porque estamos esperando que hayan más preguntas de la audiencia. Hay comentarios, pero no preguntas. Voy a leer un solo comentario. Neovis Ruiz. Doctor Vandres, tuve una paciente con cáncer precoz, me imagino que debe ser de esófago, y la evaluamos con el endoscopio 160 y magnificación, y luego ultrasonido endoscópico corroborando por biopsia. Pero vamos a ver qué otra preguntita hay, porque el que está preguntando soy yo. Sí, bueno, este paciente lo vi con Neovis en ese momento. Yo recuerdo a ese paciente, y esa era una neoplasia intraepitelial del esófago superior. Ese paciente era una lesión mucosal. Se refirió a un centro para la extirpación. En ese momento el paciente prefirió ir a ese centro, y allá le hicieron que fue con banda. Y después que tuve la suerte de ver a ese paciente hace como 2 o 3 años, que Neovis todavía está en Chile, y el paciente tenía una recidiva de la lesión. No lo he vuelto a ver, no sé qué pasó con él. Perfecto. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Buenas noches a todos. Es Ramón Piñero, ¿cómo están? Hola. Bien, Ramón. Hola, Ramón. Saludos. ¿Qué tal, Dervis? Interesante caso. Saludos, Yuraima, lo que presentaste en tu charla. Pero vamos a ponerle un poquito de condimento, de picante. Fíjate, como todos, la disfagia es como la cefalea. Con un buen interrogatorio, uno tiene una aproximación diagnóstica bastante aproximada y puede diferenciar si es una motora o es una estructural. Dentro de las estructurales, la mayoría obviamente están en el esófago. ¿Qué papel, como yo hago también la endoscopia de una, casi nunca hacemos radiología ahora, pero ¿en qué papel le das tú hoy día a una radiología de esófago con contraste, o te lanza con un contraste con una tomografía de tórax para que haga el radiólogo énfasis en esófago? Y de ahí voy a partir para hacerte la siguiente comentario o pregunta.
Bueno, yo soy clásico en eso. A mí me gusta, depende del paciente, de la edad del paciente y los síntomas. Ya uno dice, bueno, mire, tú puedes ser un cáncer o esto es un trastorno funcional. Y si es de larga evolución, a mí me gusta mucho comenzar siempre con la radiología. En ese tipo de disfagias que sean o de larga evolución o de sospecha de cáncer. Porque me da una idea de la magnitud del problema, de la longitud de lo que esté afectado y puedo planificar qué voy a hacer después. Y entonces, en ese caso, pues después que, por ejemplo, si veo que es una calasia y un esófago muy dilatado, es un paciente que tengo que limpiarle el esófago. Y es un paciente que no son fáciles de limpiarle el esófago. Yo he tenido pacientes hasta 5 días con una sonda tratando de limpiarle el esófago porque tiene mucho contenido alimentario. Entonces, porque si me meto a hacer una endoscopia y no estoy preparado para una eventual broncoaspiración, el paciente se me puede complicar por entrar a hacer una endoscopia a un paciente con un esófago o mega esófago sigmoideo que puede tener mucho contenido retenido. Entonces, por esa razón me gusta siempre iniciar la parte de la evaluación con radiología esofágica. Y placa de tórax. Hago placa de tórax, radiología esofágica, y luego de eso paso a la parte de la parte endoscópica probablemente. Había una segunda parte, doctor Piñero. Ajá, una segunda parte de la pregunta. Sí, pero quiero ver si alguien se asoma un poquito o se involucra con lo que acabo de dejar abierto. Oye, yo me puedo involucrar si me dice que me involucre. Tú eres el moderador, ¿vale? Involúcrate. No importa, pero si no se involucra nadie, yo espero a ver quién se involucra. Eso. Es que realmente la radiología prácticamente casi nadie la está utilizando, y más en nuestro país con las escasez que hay de contrastes y los costos. Y yo creo que la mayoría vamos a endoscopia de una, aún pensando que es un trastorno de motilidad. Bueno, y no te da miedo el caso que te acabo de plantear, un esófago sigmoideo que tenga mucho líquido y te haga una broncoaspiración y no puede salir, y el costo de una endoscopia que es inconclusa porque entraste y no puedes ver nada y te tienes que ir, es un costo alto, quizá más alto que la radiología de esófago. Claro, es cierto. Lo que pasa es que los que hemos rodado por los tres ambientes, el ambiente hospitalario, el ambiente privado y el ambiente semiprivado, pues la visión es un poquito más determinante en ciertos aspectos, ¿no? Es correcto lo que tú dices y estoy 100% de acuerdo, pero para poder hablar que un esófago sigmoideo tienes que haberle hecho una radiología de esófago antes probablemente, o una tomografía que te sugiera que tiene esa patología. Yo quiero intervenir, si se puede. ¿Aló? Claro. César, estás con el micrófono cerrado. Derby, en mi opinión, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes que vienen a la consulta con disfagia tienen un esófago sigmoideo lleno de restos en donde la endoscopia resulta un riesgo, etcétera, etcétera? O sea, la pregunta es útil. Bueno, puede serlo, seguramente que sí. La respuesta es, la pregunta que yo haría es, ¿se justifica hacer un estudio radiológico a todo paciente antes de hacer una endoscopia? Bueno, esa pregunta yo no sé la respuesta, pero yo soy más de entrar a hacer la endoscopia de una vez. Bueno, y si se ve alguna lesión o algo, pues lo completamos el estudio con un estudio radiológico, en líneas generales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el porcentaje de pacientes que yo he tenido que vienen a la consulta con disfagia, y como decía el doctor Piñero, con una buena, que no tienen sensación de stop, por ejemplo, con una buena historia clínica, un buen interrogatorio, una buena conversación, pues uno
puedes sospechar una u otra cosa, y yo creo que generalmente hay algo que te dice, mira, vamos a hacer una radiología primero a este paciente primero, pero en líneas generales es un paciente que viene con disfagia, digamos, el paciente regular, el que dice, doctor, a mí me cuesta un poco tragar aquí arriba y no sé qué, ese paciente va directo a una endoscopia, por lo menos en mi consulta, yo no sé en la de los demás. César, ¿me puedo involucrar? Sí, dale, Juan Carlos. Claro, por Salud. favor, está abierto los micrófonos, Juan Carlos. Sí, pero ya va, pero hay que llevar un orden porque si no todos hablan y se pierde. Bueno, Vale. señor moderador. Sí, bueno, ¿quién quiere hablar? Que prenda su micrófono y yo le doy permiso. Bueno, dame permiso si no hay más Juan nadie. Carlos González tiene permiso. Gracias. Saludos. Mira, César, y hay preguntas ahí. Sí, pero están hablando. Juan Carlos, dele. Vale, bueno, como Ramón incitó que nos involucráramos, sí, la experiencia es variable. Esto que acaba de decir Giorgio, yo no lo entendí mucho, ¿no? Pero bueno, los que trabajamos en los hospitales y trabajamos un tiempo y somos más o menos de la misma edad como Ana Yuraima, Dervis y Ramón, porque César es más joven que nosotros. Generalmente usábamos la radiología y fíjate que en ese paciente que tú presentaste, que te mandó el cirujano, la radiología fue lo primero que le hicieron y fue lo que te condujo a pensar que tenías un problema. Bueno, nosotros muchos de los pacientes primero iban a una radiología, pero teníamos un servicio de radiología y muchos de estos pacientes se podían hacer con fluoroscopia para ver, no era aquel paciente que se le daba 1 litro de contraste varitado y después se veían las placas, sino que el paciente se hacía con un estudio ya pensado, por lo menos una parte de ellos. Otros llegaban a veces con una simple radiología de tórax, donde tú podías ver una imagen aérea que ya te podía hacer también dar una sospecha de que estaba pasando algo. La clínica es fundamental, ya lo dijo Ramón. Uno podía descartar estenosis orgánica a estenosis mecánica. Hay que ser cuidadoso con estos pacientes que tienen una disfagia a larga data o que tienen hasta los mismos síntomas de reflujo a larga data, porque a veces la endoscopia también precipitada, dependiendo de la experiencia del endoscopista, puede tener también problemas en el momento de hacer la radiología. Yo no creo que la radiología se pueda descartar en todos los pacientes. Todos los pacientes en un momento dado también tienen una indicación de un estudio dado. Por lo menos la pérdida de ese eje axial, la existencia de un esófago sigmoideo, la evidencia de un esófago muy dilatado, o las mismas estenosis esas largas que nosotros veíamos mucho en pacientes a veces con cáusticos que no te lo mencionaban o que tenían una historia muy larga, porque en el hospital veíamos individuos que habían tenido ingesta de cáustico 20 años antes y la radiología era valiosa en un momento dado. Cuidado, a veces la radiología ya te decía que la endoscopia no se podía hacer o que se tiene que hacer con un cuidado también muy especial si vas a tomar una parte de dilatación. Esa es mi opinión. Yo voy a comentar algo de lo que acaba de decir Juan Carlos y estoy totalmente de acuerdo con él porque la parte, cuando uno hace ya diagnóstico diferencial entre disfagia orofaringia y disfagia esofágica, ya ahí cambia la cosa. Una disfagia orofaringia no va a indicar radiología, pero una disfagia esofágica, por todo lo que acaba de decir Juan Carlos y si la historia clínica tiene algunos de estos antecedentes, yo creo que la radiología debe ir primero, porque ¿qué voy a ganar yo haciendo una endoscopia en un paciente con una historia anterior de ingesta de cáustico que tenga una estenosis larga que yo no puedo medir y no puedo pasar con el endoscopio? En cambio, si yo hago la radiología previa, yo sé qué es lo que voy a hacer, sé dónde voy a tratar al paciente, sé dónde lo voy a dilatar y con qué lo voy a dilatar. Entonces, planifico mejor la estrategia de qué vuelvo a hacer la terapéutica o qué va a ser lo mejor para este caso. Hay otras preguntas porque ya están atrasadas, tienen ya tiempo. Ronald Mora, ¿cuál es la mejor opción terapéutica en un paciente con estenosis por radiación en esófago cervical por tumores de cabeza y cuello ante el alto riesgo de perforación? Esos son casos dificilísimos que van a ser problemáticos siempre. Allí lo único que ha podido hacerse es la dilatación progresiva, constante, quizás inyectar esteroides, etcétera, pero son casos muy complejos porque hay mucha fibrosis y el riesgo de una ruptura siempre va a existir.
cualquier terapéutica va a ser difícil. Pero no hay muchas opciones sino dilatar o gastrostomía, porque no te queda más. Pues. Porque lo otro sería ir a una cirugía muy radical y esos pacientes con esta anatomía toda irradiada es complicadísimo el manejo. Así que son casos que hay que evaluar con mucho detenimiento con el cirujano de cabeza y cuello. Y las dilataciones, lo primero, lo menos invasivo, que serían las dilataciones. A mí me gustan en esos casos las dilataciones con bujía más que las dilataciones con balón, porque me parece que la presión axial es, digamos, más progresiva que la presión que produce el balón, que es una presión más radial. Perfecto. El doctor Néstor Mora. Hola, Dervis. Muy bonita, bella, hermosa y otras cositas más. La charla, ¿qué comentario puedes hacer en relación al uso del vinagre en la caracterización del carcinoma precoz de esófago? El uso del vinagre, si lo usas. El uso del vinagre, para mí, queda solamente para aquellos que no tienen NBI o no tienen LBI o no tienen los sistemas de cromoscopia virtual, pero realmente una vez que tú tienes esas técnicas no hace falta el vinagre. Todo lo contrario, el patrón vascular con el vinagre es muy difícil verlo, o sea, desaparece, pues, porque eso produce un realce del patrón superficial. Ok. Así que no lo uso. Okay. Isaac Olmos pregunta que si algún caso de disfagia alusoria o malformación vascular por ecoendoscopia. Yo sé que lo viste en la conferencia, pero él lo está preguntando. Claro, este caso que presenté era una disfagia alusoria, una malformación vascular de la subclavia derecha aberrante. Es el único caso que he visto en mi vida, así que tuve la suerte de verlo. No es fácil de encontrar. No. Isaac también pregunta, ¿la radiología debe estar todavía en el repertorio de los estudios esofágicos? ¿Hay patología fuera de la luz del esófago que orienta a los siguientes estudios que se van a hacer? Es como reforzando un poco que se puede hacer, probablemente no en todos los casos. Aquí Yuraima me pasó otra pregunta de Beatriz Mesa que dice, pregunta, doctor, yo tengo 180 y coloco transiluminación para mejorar la calidad del NBI en esófago. No sé a qué se referirá. No he hecho esta prueba, pero lo voy a hacer la próxima vez aplicándole transiluminación para aumentarle la potencia al NBI. Pero es que en el esófago el NBI no tiene problema. El problema del 180 con el NBI es en el estómago, porque se oscurece el estómago. Se pone muy oscuro. Entonces no permite hacer una pesquisa con la cromoscopia instalada. En cambio, en el 190 tú puedes hacer una evaluación de todo el estómago con la técnica y no vas a tener problemas, pues no se oscurece. Pero en el esófago no tiene problema con ningún equipo, ni con el 180 ni con el 190, porque es un tubo pequeño, la luz se transmite muy bien y no se oscurece. Muy bien. Aquí el doctor Montserrat comenta, la radiología sigue teniendo valor, lamentablemente se subutiliza. En caso de estenosis es mandatoria. 100% de acuerdo. Para mí eso es muy importante para planificar la estrategia. ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta más adicional? Yuraima, si no hay más preguntas. Déjame hacer un comentario pequeñito. Yo, por supuesto que ni remotamente tengo la edad de Juan Carlos. Quiero hacer la aclaratoria aquí. Pero sí soy de la escuela, igual que Derby, y donde fui formada, y también Raúl tiene mucho que ver en eso, era mandatorio hacer la radiología de tórax y radiología de esófago. Y de verdad que todos los comentarios que han hecho son bien válidos. Uno tiene que hacer un buen interrogatorio y la radiología sigue teniendo un valor importante en esos casos, sobre todo en ese comentario que acaba de hacer Raúl. Te vas a conseguir con una estenosis, vas a ir preparado, tienes que dilatar, pasar una guía, o sea, ya vas más preparado.
desde todo punto de vista, si tienes una estenosis por cáustico, por lo que sea. Entonces, yo creo que es importante que se quede que la radiología sigue teniendo un valor importante en los pacientes con disfagia, sobre todo después que uno los interroga correctamente. Sí, claro. Aquí estoy leyendo una pregunta de Edith Barroso, la doctora Barroso, que pregunta que cuándo es la manometría. La manometría obviamente está indicada cuando no encontramos patología endoscópica orgánica y estamos sospechando un trastorno motor. Entonces, dependiendo de la historia clínica, la sospecha que tengamos, pues obviamente la manometría tiene un gran valor para esos estudios, para esos pacientes, ¿no? Y así establecer la estrategia después del tratamiento de acuerdo a lo que el hallazgo de la manometría. Y la doctora Lisbeth Quintero preguntó por acá que cuál es la mejor opción terapéutica del esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como tal, no se trata si no tiene displasia de alto grado o displasia por lo menos de bajo grado. Y una vez, para hacer ese mejor diagnóstico de un esófago de Barrett, si tiene displasia o no tiene displasia, yo quisiera la opinión de Juan Carlos y del doctor Piñero, porque yo en este momento no estoy de acuerdo con el protocolo de biopsia escalonada, porque eso de verdad que es engorroso. Una vez que uno toma las dos primeras, eso se vuelve un sangrero, ya no ves nada. Entonces, a mí me gusta la biopsia dirigida. Yo limpio bien el esófago. Una vez que el esófago está limpio, con un endoscopio, con NBI, magnificación, voy haciendo un paneo radial de toda, si es un esófago de Barrett circunferencial, voy haciendo un paneo de toda la mucosa lentamente, aplicando con el NBI puesto, y la zona que veo más oscura, ahí me quedo, le pongo zoom, hago una evaluación de la microsuperficie y la microvasculatura, y voy seleccionando, de acuerdo después que hago el paneo, selecciono cuál es el área que voy a biopsiar. También, obviamente, que es muy importante la orientación de cuál es la pared anterior, cuál es la pared posterior y cuáles son las paredes laterales, porque si no, no vamos a saber dónde tomamos una biopsia. Y eso es muy importante dejarlo sentado en el informe para que en el siguiente endoscopia uno pueda saber dónde va a buscar, o si se va a ver con otro médico, el otro médico sepa dónde hay que buscar la lesión. Pero en el esófago de Barrett circunferencial, a mí me gusta la endoscopia con NBI, magnificación y biopsia dirigida a las áreas que presentan la alteración de la microsuperficie y de la microvasculatura. Me gustaría la opinión del doctor Juan Carlos y del doctor Ramón Piñero. ¿Me das permiso, César? Sí, cómo no, pues adelante. Bueno, no sé si Ramón quiere hablar. Bueno, pues déjame dar mi opinión al respecto. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, gracias, aunque Ana Yuraima se nos salió del grupo. Yo quisiera estar totalmente de acuerdo con Dervis, ¿no? Yo creo que sí, que la endoscopia ahorita diagnóstica avanzada, que es el término con que se manejan las nuevas tecnologías, básicamente es esto, pues es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz. Hablaste de cáncer temprano de esófago, oye, pero ahora hay que hablar también a lo mejor de los cánceres, no solamente de la posibilidad de ver una alteración en la superficie, sino también de ver las alteraciones en la microvasculatura de los plexos, de los loops, de los bucles, de los plexos intraepiteliales. Pero fíjate que esto solamente es cuando uno tiene pensamiento, entonces, o tiene conocimiento de la técnica que vayas a utilizar. Sí, en estos casos uno debe de hacer una biopsia dirigida y debe de buscar, en base al estudio del patrón de superficie y del patrón vascular, dónde están las alteraciones. Muchas veces es más fácil en una lengüeta porque uno puede irse hacia la porción más proximal y ahí la mayoría de las veces, óiganme, la mayoría de las veces, porque en medicina nada es tubular, uno puede conseguir alteraciones. Y cuando yo hablo de alteraciones del patrón de superficie y del patrón vascular, me estoy refiriendo al patrón que vamos a tener a nivel de los PIP, de las criptas, de esa metaplasia intestinal que estamos diagnosticando. Si tiene una característica vellosa, si tiene una característica francamente en giros,
o si puede tener ya alguna característica un poco más tubular. Y si a esto se acompaña ahí la presencia de vasos superficiales totalmente anómalos, que generalmente uno lo ve y los llama anómalos cuando no existen formaciones de red. Ya la presencia de alteraciones de la microestructura vascular o de estos plexos va a significar el uso de endoscopia con magnificación, en donde es un hallazgo básicamente de la alteración del patrón vascular. Sí, hay que tener entonces una biopsia dirigida, por lo que tú dices, esa es una zona que sangra mucho y la primera biopsia tiene que ser la buena, y si no pudiste ver bien, ya se te imposibilita un poco tomar el resto del campo con la biopsia que vas a hacer. Yo sé que a Ramón le gusta mucho el ácido acético, en muchas oportunidades uno ha utilizado el ácido acético, pero bueno, uno tiene que acostumbrarse también a los instrumentos que tiene. Así como Dervis dice que él tiene el NBI que le permite ver, bueno, están las nuevas tecnologías en donde tú tienes dos posibilidades. Puedes tener las variaciones de colores a nivel de la mucosa que te van a permitir el diagnóstico más temprano por las características de los vasos neoplásicos, de los vasos inflamatorios, y vas a tener entonces también la posibilidad de utilizar técnicas en donde el brillo de la imagen es lo suficientemente buena para poder observar un patrón de superficie bien de buena calidad, por decirlo así. O sea que hay que ser precavido en esto. Yo sé que eso va a depender del tipo de equipo que tú tengas. Yo no entro, ahí sí difiero un poquito con Derby, yo no entro en el esófago con ninguna de la cromoscopia electrónica. Estoy entrando simplemente en estos casos ahora con LSI, porque LSI es una combinación de una onda corta con luz blanca en expansión y me va a dar las mismas características prácticamente de más brillo que la luz blanca. Entonces me va a permitir ya de entrada a veces ver variaciones de color en la superficie de la mucosa del esófago. No sé si el doctor Piñero quiere hacer un comentario más. Sí, bueno, Juan Carlos no dejó mucho espacio porque yo pudiera hablar ya, pero como me aludieron, estoy de acuerdo con Derby y con Juan Carlos. Creo que las biopsias deben ser dirigidas. Eso, lo que pasa es que esos son protocolos internacionales por los que se hacen los trabajos randomizados, controlados, y es una manera de tener una referencia. Yo no veo la posibilidad de que muchos tengamos la tecnología avanzada y siempre lo estamos hablando desde que llegó la magnificación, el FAIS, el NBI. Fíjense que yo no digo NBI, sino NBI. Y entonces, creo que el ácido acético para mí ha sido bastante útil desde que empezamos con alta resolución, tanto en esófago como en estómago como en duodeno. En colon lo he utilizado muy poco porque las veces que lo usé no lo diluí y se me pusieron, tuve una dificultad para tragar en ese momento porque el cambio se palideció de tal manera que cambió mi forma de ver la cosa en colon. Entonces ahí soy un poquito cauto. Pero en esófago, y aunque la charla era de difagia y el Barre lo aludieron, pues yo sí le pongo a esa unión escamocolumnar y esa zona de los últimos 5 centímetros, 3 centímetros del esófago, le pongo el ácido acético casi de rutina. Todo depende del ocupado que tenga la sala de endoscopia y el tipo de paciente que tenga también. Pero sí te da muestras, y por ahí preguntaron que en el uso de cáncer precoz y no tanto en el cáncer precoz, pero para ver las zonas de displasia, porque vas a ver que desaparece la reacción de aceto white o de blanqueamiento y desaparece muy rápido, y entonces en esa zona te concentras para ver qué es lo que está pasando o tomas biopsia de ahí si no tienes un equipo de magnificación o de cromoscopia virtual o ninguna de las nuevas de endoscopia avanzada. Ok, doctor Piñero, para aclarar un poquito lo de que preguntó el doctor Di Giorgio, él preguntaba más que todo qué se hacía primero, si la radiología o la endoscopia, pero yo creo que eso quedó claro. A veces será uno primero y a veces no, dependiendo del paciente y lo que uno esté pensando. Aquí tengo unos comentarios del doctor Montserrat que dice, y si no tiene Zoom, debe ser todo esto relacionado, me imagino, al Barrett. En Venezuela solo hay 3 equipos Olympus 190 y ningún LSI.
Bueno, aquí cada uno tiene algunas cosas y con lo que tiene se defiende. Hay que ver cuál es mejor que otro. ¿Algún comentario, Derby? Bueno, lo que yo, gracias a Dios, yo tengo la posibilidad de tener equipo de magnificación, tanto Fuji como Olympus. Entonces, en la Trinidad, cuando yo tengo esos casos en la tía, yo le digo, yo aquí no le puedo hacer la endoscopio porque yo no tengo ese equipo acá, tengo que hacerlo allá, si no, no se lo hago. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi tiempo allí, no le garantizo que lo voy a hacer el mejor examen posible. Entonces, pero eso es en mi caso porque yo tengo esas dos opciones, pero si uno no la tiene, entonces, si estamos hablando de esófago, del esófago de epitelio escamoso, habría que usar para el cáncer precoz Lugol, más que el ácido acético, y para el Barrett, el ácido acético, para lograr evaluar, como dijo el doctor Piñero, las zonas mejores donde tomar una biopsia dirigida si el Barrett es circunferencial y muy grande, y si no hay lesiones elevadas, porque si hay lesiones elevadas, es mejor concentrarse en las lesiones elevadas. El problema está en la terapéutica de esos pacientes. Si el paciente tiene un Barrett circunferencial y largo y tiene una zona elevada, pues puede ser que la zona elevada tenga cáncer, pero también puede ser que alguna zona plana también tenga cáncer. Y no lo vamos a saber detectar si no tenemos magnificación. Entonces, yo creo que lo ideal en esos casos es que los pacientes, antes de ir a una terapéutica endoscópica, sean bien evaluados con magnificación para detectar si efectivamente la zona que va a ser objeto de la resección sea solamente la zona que es fácilmente visible a la endoscopia con luz blanca, que es la zona elevada. Porque las zonas totalmente planas, superficiales, con simplemente cambio de la microvasculatura, no van a poder ser detectadas. Pero el 180 permite, que no tiene magnificación óptica, pero tiene una magnificación digital, permite hacer parte de esa buena evaluación. Yo lo he usado y simplemente le pongo un capuchón, limpio bien el esófago y cuando estoy en la zona uso la magnificación digital que tiene, que es hasta 1.5x, y con eso uno se puede defender bastante bien. ¿Algún otro pregunta, algún otro comentario? Tenemos un último comentario acá que lleva rato, más o menos 15 minutos, que dice: excelente sus casos, doctor Derby, y un gran placer escuchar a mis profesores como egresada del hospital universitario. Certifico la importancia de la radiología como herramienta diagnóstica y su influencia en la conducta terapéutica en casos de disfagia. Felicitaciones. Bueno. ¿Algún comentario? No, bueno, ya no hay más preguntas y de verdad agradecer, pues, agradecer a Derby, agradecer a Juan Carlos, a ti, César, a Ramón, todos los que han hecho posible que la reunión sea más dinámica. Esa era la idea que teníamos y creo que llenamos las expectativas. Se unió gente también por el canal de YouTube. Allá tuvimos 25 personas y aquí hubo un momento que tuvimos hasta 58, creo. Y bueno, estamos contentos porque es un tema que se agotó, de verdad, excelente, Derby, el paseo por toda la patología. Y bueno, los comentarios finales. Queremos invitar para la semana que viene en nuestro webinar, va a estar el doctor Juan Carlos González, como están viendo allí. Él nos va a hablar de endoscopia con imagen mejorada, Juan Carlos, indicaciones clínicas de la colonoscopia de imagen avanzada, utilidad y aplicación, a las 7, como siempre. Y nuevamente invitarlos para este sábado de 9 a 11. Vamos a tener el primer seminario, por decirlo así también, enfocado más hacia los residentes. Allí vamos a tener al doctor César Luis, quien nos va a hablar de hernia hiatal, unión esofagogástrica y esofagitis de reflujo. Vamos a tener casos interesantes y bueno, los invitamos y le pedimos a todos los jefes de servicio, los posgrados, que por favor inviten a los residentes a que nos acompañen en la actividad que fue creada especialmente para ellos.
No sé si... bueno, tenemos la sociedad está, bueno, hemos tenido tantas personas, tantos colegas fallecidos con esto del COVID, pero en especial hoy la sociedad está de duelo, en especial porque el doctor Juan Bautista Osuna Malavé, que en paz descanse, quien fue miembro fundador de nuestra sociedad, falleció el día de ayer en la ciudad de Maturín. Entonces, expresamos nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y a todos los colegas por tan irreparable pérdida. De verdad, pedirles, por favor, que no escatimemos en cuidarnos, en usar la bioseguridad. De verdad, necesitamos protegernos adecuadamente y, bueno, no sé si hay otro comentario, José, César. No, dale las gracias. Voy a terminar dándote las gracias a la Junta Directiva por la invitación y felicitarlos por la excelente actividades académicas que han ido llevando semana tras semana con grandes invitados del exterior y nacionales, excluyéndome a mí, por supuesto, pero agradecerle a Sobet y a toda su Junta Directiva por la excelente labor en pro de la educación médica continua. Muchas gracias por mantenerse activo en esta actividad. Bueno, perfecto. Gracias a ti, Derwin, y a todos. A todos muchas gracias y bueno, buenas noches. Nos vemos el sábado, en los que estén y los que no, el martes. Chao, César. Gracias Chao, por todo. bien, gracias chao. a todos. Hasta luego. Saludos, Carlos. Chao.